Hola, en esta lección vamos a hablar sobre las velas japonesas y sus principales patrones. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar pues. Velas japonesas. Recordemos que ellas son un tipo de gráfico. ¿Listo? Ellas son un tipo de gráfico. En el curso básico veíamos que hay varios tipos, ¿no? Están los gráficos de barras, los gráficos de líneas y los gráficos de velas japonesas o candlestick, ¿cierto? Y veíamos cómo las velas japonesas son las más utilizadas por los traders porque son las que más información nos dan acerca del mercado. ¿Listo? Pero igual se podría trabajar pues con cualquiera de los tres gráficos. Ahora, con relación a la historia y al origen de las velas japonesas, ellas nacen en Japón, o sea, se las inventan pues, ¿cierto? En Japón en el siglo XVIII, imagínate cómo son de antiguas. En el siglo XVIII, por un señor que se llamaba Homa Muneishi. Listo. Él era un comerciante de arroz. Entonces él ahí con sus necesidades de obtener los datos del mercado del arroz todos los días, pues crea las velas japonesas. ¿Listo? Y a Occidente, principalmente pues a Estados Unidos, las trajo en el siglo XX un señor que se llamó Steve Nissen. ¿Listo? Él fue el que trajo las velas japonesas acá, Estados Unidos, Occidente, y él se crea, hay un manual por ahí en internet, los 138 patrones de velas japonesas. ¿Listo? Nosotros pues no nos vamos a aprender esos 138 patrones, yo considero que no es necesario para la operativa. Si lo querés hacer por cultura general, pues bienvenido, pero no es necesario aprenderse todo eso. ¿Qué nos importa a nosotros aprender? Leer la psicología de las velas japonesas. ¿Sí? En otras palabras, ¿qué me dice una vela japonesa? ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, vamos pues a arrancar. Repasemos primero un poquito el tema de una vela japonesa alcista y una bajista, la impresión que nos da. Entonces, estos son los colores pues universales, rojo y verde, pero eso es personalizable. Entonces, ¿cuáles son las partes de una vela japonesa? Las partes solamente son dos: un cuerpo y dos mechas. ¿Listo? Entonces este es el cuerpo y estas son las mechas, o también les dicen sombras. ¿Listo? Mecha o sombra, no importa pues cómo las llames. Esas son las partes de una vela japonesa. Discúlpame un segundito por favor. Ahorita, ¿cuáles son los datos de una vela japonesa? Entonces los datos son: cuatro. ¿Listo? Un precio máximo en la punta de la mecha superior y un precio mínimo en la punta de la mecha inferior. Ahora, si la vela es bajista, en este caso roja, voy a tener el precio de apertura acá encima, acá arriba, y un precio de cierre aquí abajo. Pongámosle números. Digamos que la vela abrió en 10 dólares. En algún momento llegó hasta 12 y después se cayó hasta 6, pero después subió un poquito y cerró en 7 dólares. Entonces, esto es una vela bajista. ¿Por qué es una vela bajista? Porque su precio de cierre está por debajo del precio de apertura. ¿Listo? Por eso es una vela bajista. Ahora, ¿cómo es una vela alcista? Generalmente pues son verdes. Esa es la vela que el precio de apertura estaría acá, aquí está la apertura, el precio de cierre está por encima.
¿Listo? Acá igual, máximo y mínimo. Pongámosle numeritos para que sea más entendible. Entonces, apertura, $10. En algún momento bajó hasta $8, después se subió hasta $16 y después bajó un poquitico y cerró en $14. Entonces es alcista porque su precio de cierre está por encima, ¿sí?, del precio de apertura. ¿Listo? Eso es una vela japonesa, pues cómo se forma una vela japonesa, ¿cierto? Y depende de dónde esté ubicado el precio de cierre y el de apertura, pues va a tomar un color, que te repito, eso es personalizable. Clarísimos hasta allí, ¿cierto? Entonces, las verdes son velas que suben el precio y las rojas son velas que bajan el precio. ¿Listo? Ahora vamos a entender un poquito más de la psicología de las velas japonesas, de cómo se forma una vela japonesa. Entonces, primero, las velas japonesas son velas japonesas, ellas son un gráfico de tiempo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en un gráfico de 4 horas, pues cada vela se demora 4 horas en formarse. Mientras que si yo estoy en un gráfico de 5 minutos, cada vela se demora 5 minutos en formarse. ¿Listo? Bueno, vamos aquí a hacer un ejemplito entonces. Vamos a contar una pequeña historieta. Vamos a decir aquí que son los 0 metros, aquí son 50 metros y acá son 100 metros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se forma una vela? Bueno, vamos a ver unas 2 o 3 historias. Digamos que una vela comienza aquí, en 0, ya comienza a subir, supongamos que es una vela de 4 horas, van pasando las horas, 2, 3 horas, comienza a subir y se acabaron las 4 horas y aquí cerró. Entonces, ¿cómo quedaría esa vela? ¿Cómo la veríamos nosotros en la plataforma? De esta manera. ¿Sí? De esta manera. Ahora hagamos el ejemplo de otra vela. Una vela igual, abre aquí en los 0 metros, ella comienza a avanzar, comienza a subir, también llegó hasta los 100, pero faltando, digamos, una hora, faltando media hora, se empezó a devolver y cerró acá. ¿Cómo quedaría esa vela? Quedaría así. En algún momento, esta vela fue así, fue verde completamente, pero cuando ya se acabaron las 4 horas, ella termina de esta manera. ¿Listo? Así es que se forma una vela japonesa y eso es lo que yo debo entender cuando veo una vela japonesa, dependiendo de su cuerpo y de sus mechas. ¿Listo? ¿Qué me dice esta vela a mí? Me dice, vea, no fue capaz de mantenerse allá arriba, por lo tanto hay presión bajista, o sea, hay vendedores ahí en ese momento. Y los compradores, que son los que suben el mercado, pues no fueron capaces de subir, sino que antes se devolvieron. Mientras que en esta verde, que está completa y es grande, la fuerza es alcista, de compradores. ¿Listo? Eso es lo que me dicen las velas japonesas. Ahorita vamos a ver que solamente existen 13 tipos de velas. ¿Listo? Vamos a verlos. Bueno, como te decía entonces, en realidad solo existen 13 tipos de velas japonesas. Y no nos vamos a complicar con ese mundo de patrones que pues son infuncionales a la hora del té. Vamos a hacer esto muy intuitivo. A ver, vos puedes encontrar en el mercado las siguientes velas. Obviamente de todos los tamaños, pero la morfología solamente va a ser esta pues que vamos aquí a dibujar, ¿sí? Entonces,
tenemos 5 verdes y exactamente las mismas 5 rojas, y ahí ya tenemos 10. Listo, te repito pues, todos los tamaños, de pronto algunas sin mecha, pero en términos generales solo son estas velas las que hay. Y con la historia que contamos ahorita, pues ya puedes determinar, bueno, cómo fue el origen de esa vela y qué información te está dando esa vela, ¿sí? O sea, si hay presión alcista o bajista, que a la hora del teso es lo que nos sirve a nosotros. Y tenemos unas velas que ni siquiera tienen cuerpo. ¿Cómo así? Que abren y cierran en el mismo sitio. Por ejemplo, esta vela que estamos dibujando negra, ella abre acá. En algún momento caminó toda esta distancia, pero se devolvió y llegó al mismo punto donde había comenzado. Entonces por eso quedan sin cuerpo y sin color, ¿sí? Ahí tenemos 13 velas, ya, no es más, ¿sí? Y tampoco nos vamos a enfocar en todas, porque hay unas que pues no nos dicen mucho, o no es que no nos digan nada, todas las velas nos dicen algo, pero hay unas que no vale la pena tenerlas en cuenta, ¿cierto? Vamos a clasificar estas velas en algunos grupitos para que me vas entendiendo mejor. Entonces, vamos a hablar de un grupo de velas de poder, ¿sí? O velas arrolladoras, pues. Velas arrolladoras. Entonces aquí vamos a tener esas que son con unos cuerpos grandes y unas mechas pequeñitas. ¿Listo? En los patrones de Steve-Nielsen, si de pronto tenés algún conocimiento de eso, pues aquí es donde hablan que la Marguoso o que las envolventes. ¿Listo? Envolventes, Marguoso, bueno, me como el escrito. ¿Cómo así? ¿Por qué son velas de poder? ¿Por qué son arrolladoras? Porque van en una dirección, son capaces de mover el precio y de mantenerse hacia arriba o hacia abajo. ¿Listo? Vamos a tener unas velas de indecisión, ¿sí? O sea, ni toros ni osos, son unas velas de neutralidad. ¿Listo? Entonces son unas velas que no se deciden, pues ni fu ni fa. Las que tienen esos cuerpos en la mitad pequeñitos y esas mechas gigantes, ¿sí? En los patrones de Steve-Nielsen, para que las ubiques, ahí hablan por ejemplo de la doji, ¿sí? Y el otro grupo del que podríamos hablar sería velas con cola. ¿Listo? En los patrones de Steve-Nielsen, aquí es donde hablan que el martillo o hammer, que el martillo invertido, que la shooting star, que el hombre colgado, que no sé qué, ¿vale? Entonces mira, ya clasificaditas así en estos grupos, pues ya nos dan como más información. ¿Cierto? Esto era negro, perdón. ¿Vale? En esos tres grupitos podremos nosotros ya trabajar con las velas japonesas. ¿Ves? Entonces las velas de poder ya sé que me están diciendo, bueno, hay poder hacia un lado del mercado. Y estas velas de indecisión, ni fu ni fa, o sea, ni para arriba ni para abajo. Y las velas con cola, pues hay que aprender a leerlas, ¿sí? Vamos a hacer aquí otro ejemplito. Por decir algo, la misma historia, 0 y acá los 100 metros. Tengo una vela que abre acá y comienza a avanzar. Camina 100 metros, pero después la devolvieron y le hicieron devolver más y le hicieron devolver más y aquí cerró. ¿Cómo queda esa vela? Con un cuerpo chiquitico y una mecha acá arriba. ¿Y qué información me dice?
me está diciendo a gritos, vea, esta batalla la ganaron los osos, los vendedores, hay presión bajista. Esa es la información que me da una vela con mecha. Dependiendo de donde esté la mecha, pues así va a ser la presión, ¿cierto? Por ejemplo, otra historia. La vela abre aquí, avanza 100 metros y después la devuelven y la devuelven más de donde había arrancado. ¿Cómo queda esta vela? Con un cuerpo rojo y con una mecha así. Entonces, es otro color de vela, pero me está diciendo lo mismo, vean. Hay presión bajista, hay fuerza vendedora, ¿ya? ¿Ves cómo es de sencillo esto? ¿Qué es lo otro que tenemos que tener en cuenta? Copiémoslo bien grande. Velas japonesas son importantes, ¿sí? Siempre y cuando yo tenga en cuenta la ubicación. ¿Listo? Zonas claves. Porque pues todo el tiempo, o sea, un gráfico de velas japonesas hay cientos de velas todo el tiempo. Cada una vela. Entonces ellas toman importancia dependiendo de dónde vayan saliendo. Hagamos un ejemplo para que esto quede más claro. Vamos a hablar, por ejemplo, que aquí hay un rango, ¿sí? El mercado no está en tendencia, sino que está en rango, es decir, está como encajonado. Yo puedo ir a dibujar un rectángulo y el precio no se sale de ahí. Vemos que eso es un rango de 30 pips, ¿sí? El precio oscila ahí. El precio solamente se mueve hacia arriba o hacia abajo, pero hay momentos donde esos movimientos son muy estrechos. Entonces hablamos de rango, ¿cierto? Entonces, está metido en un rango que sí sube y sí baja, pero aquí muy pequeñito, pues no se va lejos. Pero de un momento a otro me aparece una vela así. ¿Qué me está diciendo? Con lo que acabamos de ver. Me dice, vea, esto es una vela de poder, ¿recuerdas? La veíamos ahorita. Es una vela de poder. ¿Qué quiere decir? Presión alcista, fuerza alcista, ¿no? Fuerza alcista, fuerza de compradores. Hay compradores. ¿Y dónde está ubicada? ¿Qué es lo importante? Ah, pues rompió el techo de este rango, ¿sí? O sea, rompió el techo de este rango. Entonces, esas velas son las que importan. Ahí me está diciendo, hey, prenda las alarmas porque puede empezar un rally, puede empezar una tendencia alcista, o al menos ya se acabó ese rango. Hay fuerza de compradores. No está diciendo compre ya, no, eso lo vamos a ver pues más adelante. Pero sí me está dando señales, ¿cierto? Está diciendo, el mercado puede comenzar a subir, busque su patrón de entrada para comprar. ¿Listo? Esa es la importancia pues de las velas japonesas y de la ubicación. Veamos otro ejemplo. Un mercado, por ejemplo, que venía subiendo, ¿sí? Un mercado que venía subiendo y de un momento a otro, por acá me aparece una vela así, con una mecha así. ¿Qué me está diciendo? Con las historias que contamos ahorita, hey, hay presión bajista, o sea, ya ahí empezó la fuerza de los vendedores. ¿Qué es lo más probable? Que esto se dé el giro y comience a caer. ¿Listo? De esa manera es que tenemos que tener en cuenta la ubicación de las velas japonesas, no por ahí pues en cualquier parte porque no, así no valen la pena. Vamos a MetaTrader y vemos pues algunos ejemplos. ¿Listo? Muy bien, vamos aquí entonces a revisar y a buscar algunas de esas velas instantes dependiendo pues de su ubicación, ¿cierto? Acá estamos en el australiano franco suizo. Esto es un gráfico de 4 horas. Acá tenemos cosas interesantes. Vamos a empezar a resaltarlas. Por ejemplo, esta vela roja grandecita. ¿Sí? Vamos a hacerlo acá con esto.
esa vela roja? ¿Dónde está ubicada? ¿Qué me está diciendo? Muy sencillo. Mercado venía subiendo. Sí, mercado venía subiendo. Y esta vela, digamos que se come, anula toda esta cantidad de velas verdes de aquí para atrás. ¿Sí? Las anula, como si las comiera. Y esa vela roja así tan grande me está diciendo que hay fuerza bajista. ¿Y qué sucedió después? Efectivamente el mercado bajó. Además antes ya habíamos tenido un aviso. Mira esta vela acá. Es una cola arriba, una cola en el techo, ¿cierto? Una cola superior. Te repito, y no interesa que el nombre, que si eso es un nombre colgado, que un martillo invertido, eso es lo de menos. Si uno interpreta la psicología, la información que le está dando esa vela, pues eso es realmente lo importante. ¿Listo? Vamos a seguir buscando aquí a ver qué tenemos. Acá tenemos, por ejemplo, una vela de indecisión. El mercado venía subiendo, aparece una vela de indecisión, después una roja y bueno, ahí tomó una nueva dirección, ¿cierto? Ahí toma una nueva dirección el mercado. Vela verde gigante, esta. Y el mercado siempre hace los mismos ciclos. Miremos entonces qué ocurrió. Mercado que venía bajando, empiezan a aparecer colas en el piso que indican presión alcista, ¿cierto? Y después tengo esta vela verde que se come toda esa cantidad de velas de atrás. ¿Qué sucedió? Que el mercado después subió. Ahora cuando sube y llega a un punto empiezan a aparecer muchas colas en el techo. ¿Qué sucede? Que el mercado después baja. ¿Sí? Acá tenemos otro fenómeno, colas en el techo, vela de indecisión, cola en el techo. Entonces si te das cuenta no es de una, pues apenas aparezca la vela, pero ellas sí empiezan a dar información con lo que puede pues llegar a ocurrir. Vamos aquí a eurodólar, aquí simplemente utilizo otros colores. Las blancas son las alcistas y las negras son las bajistas, ¿sí? Vamos a buscar acá. Ejemplo este ejemplo está de libro. Tenemos un mercado aquí en un rango, ¿sí? Lo que te explicaba pues ahorita. Vamos a dibujarlo bien. Tenemos ahí un mercado muerto, dormido. ¿Listo? Es un mercado aquí que no está haciendo nada. Se llama en rango. Y después aparece una vela gigante alcista. Pues no es verde, es blanca, pero es una vela alcista. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir eso? Fuerza de compradores. ¿Y qué ocurrió después? Mira para dónde se fue el mercado. ¿Sí? Entonces, esas son las ubicaciones donde tenemos que ir viendo e interpretando las velas japonesas. Es cuestión de práctica, de revisar en el pasado, de encontrar velas interesantes que nos den información, ¿sí? Por ejemplo, mira aquí este fenómeno. El mercado venía subiendo y aparecen estas una seguidilla ahí de colas en el techo, ¿sí? Que dicen, hey, se acabó esa fuerza alcista. Y efectivamente el mercado entra en un rango. No cayó, pero tampoco siguió subiendo. ¿Listo? Y esas son las velas pues que tenemos que ir buscando y aprendiendo a interpretar. Listo, ahora hay que tener en cuenta algo con relación a Forex, y es que al ser un mercado descentralizado, pues algunas velas pueden variar de broker a broker. Eso va a depender del horario del broker. ¿Sí? Todos los brokers de Forex tienen un horario distinto. Y como Forex no cierra durante toda la semana, está abierto todo el tiempo,
El horario del broker pues afecta la forma de las velas japonesas. ¿Listo? Principalmente las velas diarias y las velas de 4 horas. En las otras velas no se van a notar diferencias, pero si vos comparas dos brokers con esos horarios distintos, te vas a dar cuenta que hay unas pequeñas diferencias en las velas. ¿Por qué? Porque si una vela se está formando, por ejemplo, en 4 horas y se está formando así, y ya en ese broker se acabaron, o sea, cumple su ciclo de 4 horas, pero en el siguiente broker, que está cerrando 1 hora después, pues la vela podría terminar, por ejemplo, de esta manera. Entonces ahí el tema de fiabilidad de velas japonesas se va a ver un poquito afectado porque vamos a encontrar distintas velas dependiendo del broker. ¿Cómo se soluciona esto? Pues revisando un broker con horarios americanos, ¿sí? No necesariamente hay que tener un broker para operar que sea americano. Uno puede analizar simplemente como para comparar su broker con un broker que tenga horario americano. ¿Listo? ¿Cómo me doy cuenta qué horario tiene mi broker? En la observación de mercado me va a decir qué hora es en el broker y así yo me voy a dar cuenta pues cómo están funcionando las velas cuando se acaba el día en ese broker. ¿Listo? Básicamente es eso. Bueno, acá te quiero mostrar, por ejemplo, lo que estábamos hablando de las diferencias de velas de un broker a otro. Entonces, este es un broker, puedes ver los nombres, son dos brokers diferentes, estamos en el mismo activo, euro dólar en 4 horas, y pues fíjate en las diferencias de las velas. Mira las últimas 4 velas, esta parte de acá, que son, ¿sí? El precio pues están en términos muy similares, ¿sí? Una pequeña diferencia ahí por lo mismo, por el horario de cierre del día, pero mira la diferencia de las velas, ¿sí? Entonces hay que aprender pues a jugar con eso. Por ejemplo, esta vela no la encontramos igualita acá, es este mismo sector, pero la vela es diferente, ¿sí? Con esas cosas pues es que hay que aprender a trabajar. Aquí vemos los diferentes horarios del broker, mientras en uno eran las 4:30 y en el otro ya eran las 12 pues del día, ¿sí? Entonces con esos detallitos es que toca como tener cuidado y no fiarse al 100%, y por eso yo te decía, si vas a operar en Forex, aprenderse los 138 patrones pues no tiene mucho sentido. ¿Por qué no tiene mucho sentido? Por este fenómeno que ocurre en Forex, ¿sí? Porque si le vas a poner el 100% de fiabilidad a un patrón, solamente lo estás viendo vos y los clientes de ese broker. El resto de personas no están usando ese patrón. Además, pues uno no puede basar sus decisiones en solo una cosa. ¿Listo? Y bueno, esto solamente ocurre en Forex por ser descentralizado, por ser 24 horas. En otros mercados, como tienen horarios de bolsas y son fijos, pues en cualquier broker que uno elija le va a mostrar la misma vela japonesa. ¿Listo? Muy bien, nos vemos en la siguiente lección.